RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque nos pasamos unos minutos al ingeniero Roque Benavides, presidente del directorio de la minera Buenaventura, presidente de la CONFIET, para reflexionar acerca de estos temas. Hemos coordinado para hablar precisamente sobre esta propuesta de nueva constitución, que lo vamos a abordar, pero antes me gustaría saludarlo y pedirle una opinión respecto a lo que está ocurriendo en el sur del país, ingeniero Roque Benavides. Tenga usted buen día, muy amable como siempre, feliz año, ¿cómo está? Muy buenos días, José. La verdad es que mis condolencias a quienes han perdido la vida, a las familias de quienes han perdido la vida. Es siempre penoso que haya bajas de este tipo. Es algo que nadie puede desear. Sin embargo, la violencia que pareciera que existe en Puno tiene que estar motivada por otros aspectos más allá de los que por lo menos yo logro comprender. Así que lamento mucho la pérdida de vidas y espero que esta situación se pueda ir solucionando con el diálogo y tratando de llegar a consensos. ¿Qué salida podríamos encontrarle cuando se presenta una situación como la que estamos viendo en estos momentos en Puno, ¿no? Hay un sector que intenta propiciar el diálogo y otro sector que se rehúsa al diálogo. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo? No hay forma otra que no sea con el diálogo. Es sorprendente que todo esto se haya concentrado en Puno, en el sur, y no hayan habido estas reacciones, por ejemplo, en Cajamarca, de donde proviene el expresidente Castillo, ¿no? Entonces, creo que es algo que también tenemos que evaluar. La inteligencia de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa deberían de actuar también para poder entender esta situación. Sinceramente, no la logro comprender. Que hayan habido fallecidos demuestra una agresividad de parte de los sectores más radicales, ¿no? Ayer usted en el diario Gestión, ingeniero Roque Benavides, escribía reflexiones sobre los constituyentes lovers, ¿no? Y en realidad este es un tema que forma parte de la agenda que se está presentando en distintos puntos del territorio nacional. Uno de los temas, naturalmente. El otro tema se solicita la renuncia de la presidente Dina Boluarte. El otro tema, posiciones más radicales, la excarcelación de Pedro Castillo, ¿no? ¿No? Entonces, este tema de la Asamblea Constituyente, usted ha dicho que en realidad genera más inestabilidad para la inversión, el crecimiento económico y para el clima social, para la paz que necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los caminos que nos pueden conducir a ir reflexionando sobre los cambios que se pueden hacer en el país, pero sin generar estas condiciones de violencia? La verdad es que en términos generales creo que uno comprende a su propio país, pero en esta situación donde se pide que renuncie la señora Boluarte a quien le correspondía, yo no tengo mayor simpatía por ella, pero es evidente que siendo la vicepresidenta y ante la vacancia del presidente, quien sale a dar un discurso diciendo voy a cerrar el Congreso, voy a reestructurar el Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, pues es vacado y por lo tanto tiene que asumir la señora Boluarte, nos guste o no nos guste. El cierre del Congreso, ¿quién va a decidir eso inmediatamente? La excarcelación del señor presidente de la República o expresidente de la República, el señor Castillo, eso es una decisión del Poder Judicial. Entonces, la verdad es que las demandas que se plantean como justificación para toda esta violencia, como que no suenan pues muy lógicas, ¿no? Entonces, la nueva Constitución, usted hacía referencia a un artículo que ha salido publicado ayer en el diario Gestión, que yo he publicado, y que esencialmente yo tampoco logro entender esta insistencia por una asamblea constituyente, cuando en el fondo
la Constitución del año 93 ha sido modificada en más de 20 oportunidades y que, por supuesto, está sujeta a modificaciones dentro de los cánones democráticos, dentro de la Constitución que contempla modificaciones a la Constitución. Que queremos una nueva, completa, nueva Constitución, bueno, yo no le encuentro mayor sentido. Algunos dicen hay que regresar a la Constitución del año 79, porque la del 93 fue hecha en dictadura, y yo me pregunto, la del 79 con el general Morales Bermúdez en Palacio de Gobierno, ¿fue hecha en democracia absoluta? No, han sido momentos críticos, tanto la época del 79 como la época del 93, y por lo tanto tampoco entendemos esto de una nueva o una asamblea constituyente que generaría aún mayor inestabilidad. Es una reflexión que tiene que ver también con hechos que han impactado el mundo, como fue el derrumbe del muro de Berlín, el año 1989. Hay un antes y un después de la Guerra Fría, y eso también hay que contemplarlo, y por lo tanto las constituciones reflejan esas realidades. Es obvio que con la caída del muro de Berlín quedó demostrado que el comunismo en el mundo, que duró cerca de 70 años, fracasó totalmente, y que por lo tanto el mundo se orienta a una globalización, una economía de libre mercado, una economía orientada a que sea las libertades para la gente, para poder desarrollarse, para poder opinar, y por lo tanto no entendemos cuál es la gran discusión entre la Constitución del 93 y la Constitución del año 79. Pero también en este artículo usted apunta algo bastante preciso, que la Constitución del año 1993 ha sido modificada más de 20 veces. Eso apunta también, ingeniero Roque Benavides, a que en estos momentos, si hubiera la necesidad, si existiera la urgencia de hacer algunas modificaciones o el momento en que vivimos, también se puede hacer sin necesidad de irse a una asamblea constituyente. Así es, así es. La misma Constitución contempla mecanismos para modificar la Constitución y tiene que ser hecho dentro del orden democrático, orden constitucional, pero que se pueden hacer modificaciones, claro que se pueden hacer modificaciones. ¿Quién tiene que hacer esas modificaciones? El Congreso de la República en 2 legislaturas. Y bueno, la democracia nos llama a que nuestras autoridades elegidas son las que deben de ocuparse de esos aspectos, y la otra alternativa es a través de un referéndum. Bueno, son mecanismos que se pueden utilizar, pero que la Constitución se puede modificar, claro que se puede modificar. No se necesita una nueva asamblea constituyente, que además sería costosísima y que generaría, como insisto, mayor inestabilidad en nuestro país. Le preguntaba esto porque siempre se argumenta para quienes se ubican por el lado de impulsar una nueva asamblea constituyente, es que con esta constitución es la madre de todos los males, ¿no? De la pobreza extrema, del tema de la corrupción, del tema del aparato del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esencia, quienes de una u otra manera seguimos muy de cerca el desarrollo del país, eso no se ajusta a la realidad. Bueno, yo soy una persona formada en matemáticas, yo soy ingeniero, y la verdad es que yo tengo que analizar los hechos de acuerdo a las cifras, y la reducción de la pobreza que ha habido desde el año 93 al año 2000, lamentablemente en los últimos años eso se ha revertido, esa tendencia, pero la reducción de la pobreza ha sido espectacular. Así que desde el punto de vista económico creo que es indiscutible que la Constitución del año 93 ha contribuido a que el Perú se integre con el resto de las economías del mundo y que el crecimiento económico haya sido muchísimo más rápido que en otras épocas de nuestra historia. Basta con revisar las estadísticas y cualquiera
puede llegar a esa conclusión a la que estamos llegando nosotros. ¿Cuánto nos está afectando esta situación de inestabilidad que no es de ahora? Ya la llevamos de varios años, pero los últimos sucesos acontecidos en las últimas 3 semanas generan una situación ya no de incertidumbre, sino no sabemos hacia dónde vamos. Las economías y los países progresan dentro de un marco de estabilidad. Nosotros tenemos que evitar cualquier inestabilidad que pueda impactar negativamente a la economía, que al final es la que genera el bienestar que todos los peruanos queremos. Así que definitivamente que hayan bloqueos de carreteras, que hayan enfrentamientos, que hayan este tipo de discusiones, no contribuye a que haya el mejor ambiente para la inversión, que es finalmente la que genera los puestos de trabajo y el bienestar que todos queremos en nuestro país. ¿Cuánto nos va a afectar esto en las inversiones? Ya mirándolo dentro de la perspectiva realista. Hay que siempre mencionar que cuando hablamos de inversiones, estamos hablando no Así solamente de es. la inversión extranjera, porque el 80% de la inversión privada en nuestro país es inversión de peruanos, inversión nacional, y eso también se ve negativamente impactado por esta inestabilidad. Yo creo que en el sector turismo, por ejemplo, hay un impacto muy negativo. En el sector de la industria minera también hay un impacto muy negativo porque no se ven nuevas inversiones. Y en general, en toda la economía se ve un impacto negativo. Hace 10 días han asumido funciones las nuevas gobernaciones en el país, las nuevas autoridades. Y usted mencionaba que precisamente ellos tienen el reto, ¿no?, de poder, ¿no?, generar condiciones de desarrollo y de confianza en cada una de las regiones del país, ¿no? Mencionó usted el caso de Cajamarca, podemos citar el caso de Puno, podemos citar otro caso de Ancash, ¿no?, donde hay importantes inversiones, ¿no?, pero donde no se desarrolla lo que tanto pide la gente, ¿no?, porque hay mucha corrupción, hay incapacidad. ¿Cuál es el reto que deben asumir las autoridades en cuanto a infraestructura, a generar obras de desarrollo hidráulico, generar siembra y cosecha de agua, para que esto vaya aparejado justamente con lo que reciben, ¿no?, canon, regalías, etcétera, ingeniero Roque Benavides? Bueno, nosotros somos testigos de cómo las autoridades regionales, provinciales, distritales, muchas veces no asumen su rol, su responsabilidad. Todo están esperando que el gobierno central se ocupe. Yo creo que si es que queremos tener una descentralización real, nuestras autoridades regionales, provinciales y distritales tienen que asumir sus roles. Fíjese lo que ha pasado en los últimos años con el canon minero. Muchas de las regiones, la gran mayoría, si no todas, no han sabido utilizar adecuadamente, no han sabido invertir adecuadamente esos recursos, y eso ha generado que las poblaciones sientan pues que no les llegan los beneficios. Pero esa no es responsabilidad de la industria minera ni de las empresas, es responsabilidad de que nuestras autoridades descentralizadas, por llamarlo de alguna manera, no han sabido invertir rápidamente esos recursos. Yo creo que hay que repensar la regionalización, ver cómo somos mucho más eficientes para que las poblaciones puedan sentir de que hay un bienestar que les llega a ellos y a sus hogares. Y en este repensar del tema de la regionalización, ¿qué aspectos centrales se deberían atacar, como punto mínimo siquiera? Yo creo, pensándolo mucho, ya que esto de crear macro regiones es muy difícil, por lo menos en aspectos, por ejemplo, como el turismo que sea manejado macro regionalmente y que haya coordinación entre las distintas regiones, que las políticas mineras puedan ser también coincidentes entre varias regiones, varios departamentos de nuestro país, buscar puntos de encuentro y que podamos lograr sintetizar, quién sabe, esas políticas y así
poder avanzar mucho más rápido. La verdad es que si es que cada región tiene sus autoridades y no coordinamos entre esas distintas regiones, va a ser muy difícil lograr mayores eficiencias. Sin ingresar al terreno de la política, ¿cómo mira el accionar de la clase política, tanto de la izquierda como la derecha en el país? Bueno, es obvio que esta inestabilidad que estamos viviendo es producto de quienes han estado participando en política. La señora Boluarte es parte del gobierno que fue elegido con el señor Castillo, por lo tanto tampoco es que puede no asumir sus propias responsabilidades. El Congreso de la República es evidente que está atomizado y que tampoco ha tenido la mejor performance, pero creo que hay que rectificar en lo que haya que rectificar y lograr que haya mucho más eficiencia. Al final eso es lo que queremos todos los peruanos. Ingeniero Roque Benavides, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre y siempre vamos a molestarlo para seguir reflexionando sobre lo que ocurre en nuestro país. Muy amable como siempre. Para mí, José, porque ustedes son una de las emisoras que realmente descentralizan a nuestro país y llegan a las provincias de nuestra patria. Muchísimas gracias. Buen día. Conversamos con el ingeniero Roque Benavides, presidente del directorio de la empresa minera Buenaventura, expresidente de la CONFIET. RCR, la red que comunica y une al Perú.